Hay una verdad que el sistema de transporte colectivo ha intentado enterrar bajo capas de cemento y silencio burocrático durante décadas. En la línea 6, esa que recorre el norte de la ciudad, existe un tramo que no aparece en ningún plano de ingeniería civil que se entregue a los nuevos conductores. Es un desvío técnico, un ramal que se abre justo antes de llegar a la estación La Villa Basílica, pero que no lleva a ningún taller ni a ninguna zona de maniobras. Mi nombre es Julián. Fui técnico de mantenimiento nocturno durante 15 años, y mi trabajo terminó la noche que me ordenaron bajar a ese túnel para investigar una vibración anómala que estaba haciendo que los sensores de peso del andén de la Basílica se activaran solos a las 3:33 de la mañana. Trabajar en el metro de noche te cambia la percepción de lo que es real. El silencio de los túneles no es vacío. Es un silencio denso, cargado de la energía de millones de personas que cruzan esas venas de metal cada día, dejando atrás fragmentos de su prisa, de su angustia, y en el caso de la Basílica, de su desesperación por un milagro. Aquella noche de marzo, el jefe de turno me entregó una orden de trabajo impresa en un papel amarillento que olía a humedad antigua. Solo decía: Sector 6B, inspección de cimentación profunda, no usar radio de frecuencia abierta. Me pareció extraño, pero en el metro, si haces demasiadas preguntas, terminas asignado a la limpieza de las vías en Pantitlán. Así que agarré mi linterna pesada y bajé. Caminé por el andén vacío de la villa. Las luces de emergencia emitían un zumbido eléctrico que me ponía los nervios de punta. Al saltar a las vías, el olor cambió de inmediato. Ya no era el típico aroma a ozono y grasa de los trenes, sino algo más orgánico, algo que recordaba a la cera de vela derretida y a flores marchitas. Avancé unos 200 metros hacia el túnel norte, donde las paredes de concreto empezaron a transformarse. El azulejo moderno desapareció y fue sustituido por piedra volcánica labrada, similar a la que se ve en los cimientos de las iglesias más viejas del centro histórico. Ahí estaba la entrada, una abertura estrecha que no seguía el ángulo de las vías principales, sino que bajaba con una inclinación antinatural. Al entrar en ese ramal, la temperatura descendió de golpe, al punto de que mi aliento empezó a formar nubes blancas frente a mí. Mi linterna apenas cortaba la oscuridad, que parecía tener una consistencia física, casi aceitosa. Noté que el suelo ya no tenía balasto ni durmientes de madera. Era un camino liso, hecho de una mezcla de tierra compactada y algo que brillaba bajo la luz, restos de sal marina. Recordé entonces los rumores de los trabajadores más viejos, los que decían que la basílica no fue construida sobre un cerro solo por fe, sino para sellar algo que emergía de la tierra, y que el metro, al excavar tan profundo, había roto accidentalmente ese sello. Seguí avanzando, sintiendo que el aire se volvía más escaso, más viciado. A los pocos minutos, escuché el primer sonido. No era una vibración mecánica, era un murmullo colectivo. Miles de voces susurrando letanías al unísono, pero sin rastro de devoción. Era un sonido monótono, carente de alma, como una grabación que se reproduce infinitamente. El túnel desembocó en una cámara circular inmensa, una especie de estación secreta que nunca fue inaugurada. En las paredes no había anuncios publicitarios, sino nichos tallados directamente en la roca, y dentro de ellos no había santos, sino figuras hechas de ropa vieja y cabello humano, amontonadas como si fueran ofrendas olvidadas. En el centro de esa estación fantasma, vi lo que activaba los sensores de peso. No era un tren, era una fila interminable de personas caminando en círculos sobre lo que deberían ser las vías. Iban vestidos como peregrinos, con sus estandartes y sus mochilas, pero caminaban con una rigidez absoluta, sin parpadear, con los pies descalzos que ya no sangraban a pesar de las piedras afiladas. Me quedé helado al ver sus rostros bajo la luz de mi linterna. No tenían ojos. En el lugar de las cuencas solo había piel lisa y rosácea, la misma piel que había visto en los informes de desaparecidos que nunca se resolvían en el área de la villa. Entendí que estaba viendo el relevo de fe. Esos peregrinos no habían llegado a la basílica para pedir un favor. Habían sido atraídos por algo que habita debajo, una entidad que necesita que el ciclo de caminata y rezo nunca se detenga para mantener su propia existencia en este plano.
No eran fantasmas, eran cuerpos físicos que habían sido vaciados de su conciencia y reprogramados por la frecuencia del lugar. Al sentir mi presencia, el murmullo se detuvo de golpe. Los miles de peregrinos giraron sus cabezas hacia mí al mismo tiempo, con un crujido de vértebras que resonó en toda la cámara. El protocolo que me habían entregado era una trampa. No me habían enviado a investigar, me habían enviado a ser el siguiente en la fila. Sentí como el peso de mis propias botas se volvía insoportable, como si la tierra misma estuviera intentando succionarme los pies. Saqué mi navaja de trabajo y me hice un corte en la palma de la mano. El dolor agudo y el olor de mi propia sangre fresca parecieron romper el trance por un segundo. Corrí de regreso hacia el túnel principal, escuchando cómo los pasos descalzos de miles de personas empezaban a correr detrás de mí, no con odio, sino con la desesperación de quien quiere entregar una carga que ya no puede sostener. Llegué a las vías de la línea 6 justo cuando el primer tren de pruebas de la madrugada pasaba. Me pegué a la pared, sintiendo el aire caliente del convoy rozándome la cara. Cuando las luces del tren iluminaron el túnel, el ramal secreto simplemente ya no estaba. Solo había una pared de concreto sólido con una marca de X roja pintada con aerosol. Regresé a la oficina de supervisión en estado de shock, pero el jefe de turno ya no estaba. En su escritorio solo encontré mi orden de trabajo, pero ahora tenía una nota escrita al reverso con una caligrafía que no era humana. El peso fue registrado, el ciclo continúa. Desde esa noche, no puedo entrar a ninguna estación de la línea 6 sin sentir que el suelo vibra con el ritmo de esos pasos descalzos. Me despidieron una semana después por inestabilidad mental, pero sé que fue para silenciarme. Ahora paso mis días cerca de la basílica, observando a los peregrinos que llegan. Me fijo en sus pies. Me fijo en su forma de parpadear. Y a veces, cuando veo a alguien entrar por el pasillo lateral y no volver a salir, sé exactamente a dónde fue. Sé que ahora es una pieza más en la estación que el metro nunca inauguró. Esta es solo la superficie del horror que se oculta bajo el templo más importante de México. Lo que vi después, cuando decidí investigar por mi cuenta los archivos de construcción de 1970, es mucho peor. Porque el túnel no termina en la basílica, el túnel sigue bajando, buscando algo que respira en el centro mismo de la tierra, algo que usa nuestra fe como combustible. Y si crees que estás a salvo porque no eres creyente o porque no usas el metro, te equivocas. El sonido del murmullo ya está empezando a filtrarse por las alcantarillas de tu calle, esperando a que el silencio sea lo suficientemente profundo para llamarte por tu nombre. He decidido romper el pacto de silencio porque ya no tengo nada que perder. Si estás viendo esto, es porque el protocolo de extracción ya ha fallado y las puertas de la estación fantasma están empezando a abrirse. No busques milagros en la superficie. El verdadero poder está abajo y tiene hambre de rostros nuevos. Si alguna vez el metro se detiene entre estaciones y escuchas un silbido que suena a oración, no cierres los ojos. El parpadeo es el momento exacto en el que ellos te cambian el lugar. Llegué a Querétaro con el sol del mediodía golpeando el parabrisas de mi coche, tratando de convencerme de que la distancia física era suficiente para romper un vínculo metafísico. Me registré en un hotel de paso cerca de la carretera, un lugar de esos que no piden identificación detallada y donde el anonimato es la moneda de cambio. Sin embargo, al cerrar la puerta de la habitación 404, el silencio no fue de paz, sino de vacío. Al quitarme la camisa frente al espejo del tocador, solté un grito ahogado que se quedó atrapado en mi garganta. En la base de mi cuello, justo donde comienza la línea del cabello, la pequeña irritación que sentí en el túnel se había transformado en una mancha rosácea, de piel gruesa y rugosa, carente de poros, que pulsaba con un ritmo propio, totalmente ajeno a mi latido cardíaco. La mancha no me dolía, pero al tocarla sentí una vibración eléctrica que subió directamente a mi cerebro, trayendo consigo un flashazo del nivel 44, la imagen de los peregrinos sin ojos caminando en el barro de sal. Entendí con horror que no me habían dejado ir, me habían marcado como una antena biológica para extender su red de rezo negro fuera de la capital. Intenté tallar la mancha con alcohol, pero el tejido era más duro que el cuero,
y parecía alimentarse de cualquier químico que le pusiera encima. Me senté en la orilla de la cama, escuchando cómo el aire acondicionado del hotel empezaba a emitir un zumbido que, poco a poco, se sincronizaba con la pulsación de mi cuello. Shup, shup. El murmullo ya no venía de los túneles, venía de mi propio sistema nervioso. Desesperado por distraerme, encendí la televisión, buscando el ruido caótico que me había salvado en el metro, pero todos los canales mostraban estática. No era la nieve gris de siempre, eran patrones geométricos que recordaban a la piedra volcánica labrada de la estación fantasma. De pronto, la estática formó una imagen, una toma de seguridad en blanco y negro del andén de la villa. En la pantalla, un tren llegaba a la estación, pero al abrirse las puertas, no bajaba gente, sino que salía una niebla espesa que se arrastraba por el suelo como un animal hambriento. Un mensaje en texto rojo cruzó la pantalla. La red de transporte es infinita. El nivel 44 es el origen. No puedes huir de lo que llevas en la sangre. Apagué la televisión, pero el sonido no se detuvo. Ahora salía de mi propia mochila. Saqué la laptop que había dado por muerta y vi que la pantalla estaba encendida, a pesar de no estar conectada y tener la batería agotada. El archivo de audio de la central de abasto se había corrompido. Ahora, entre los gritos de los comerciantes, se escuchaba una oración en latín, la misma que había leído en el mapa viejo. Ubi fides deficit, ibi umbra incipit. Los archivos de la constructora empezaron a abrirse solos, revelando fotos que no había visto antes. Ingenieros de 1970 posando frente a la oquedad de sal, pero sus rostros estaban borrados con tinta negra, excepto por uno que se parecía demasiado a mi jefe de turno. Decidí que no podía quedarme quieto mientras mi cuerpo se convertía en un receptor de esa cosa. Salí del hotel y subí a mi coche, conduciendo sin rumbo por las avenidas de Querétaro, esperando que el movimiento confundiera la señal. Al encender la radio para buscar noticias, el dial se bloqueó en la frecuencia 66.6 FM. Lo que escuché no fue música, fue el reporte de tráfico de la Ciudad de México, pero la voz del locutor era la mía. Julián informa que hay un retraso importante en la línea 6 debido a que un alma se resiste a entrar a la fila. Se recomienda a los usuarios cerrar los ojos y empezar a caminar hacia el norte. Frené en seco en medio de una calle desierta. El pánico me estaba nublando la vista. Miré por el retrovisor y vi que en el asiento trasero no había nadie, pero el cristal estaba empañado con una figura humana que parecía estar rezando contra el vidrio. La mancha en mi cuello ardió con la intensidad de una quemadura de cigarrillo y sentí como mis propios dedos se alargaban, volviéndose torpes y nudosos. El protocolo de sustitución estaba acelerándose. El túnel estaba reclamando su propiedad a través de los kilómetros, usando las ondas de radio y la estática como puentes hacia mi nueva ubicación. Bajé del coche y entré a una tienda de conveniencia abierta a las 24 horas, buscando el contacto con otras personas, pero al entrar, los 3 clientes y el cajero se detuvieron en seco. Se giraron hacia mí con la misma coordinación mecánica que los peregrinos del metro. No tenían ojos. En su lugar, tenían esas cuencas lisas cubiertas de piel rosada. No eran personas reales, eran proyecciones de la red que ya había colonizado ese lugar. El cajero abrió la boca y en lugar de preguntarme qué quería, soltó un chorro de sal amarga sobre el mostrador mientras emitía el silbido agudo que usaban para marcar el inicio del relevo. Escapé de la tienda y corrí hacia un parque cercano, sintiendo que mis piernas ya no respondían a mis órdenes, sino al ritmo del murmullo que ahora era un rugido en mis oídos. Me desplomé bajo un árbol, tocando la tierra, buscando desesperadamente una conexión con algo natural que no estuviera contaminado por el concreto del metro. Al enterrar mis manos en la tierra, la mancha de mi cuello se calmó por un segundo. Entendí que la red de rezo negro solo puede viajar a través de estructuras creadas por el hombre: cables, ondas, concreto, metal. El nivel 44 era una infección de la arquitectura urbana, un parásito de la civilización. Pero el parque estaba rodeado de edificios, y cada ventana era un ojo de estática observándome. Mi laptop, que seguía en mi mochila, empezó a emitir un calor intenso, quemándome la espalda. La saqué y vi que estaba transmitiendo un video en vivo.
Era una cámara térmica instalada en el nivel 44. En el centro del círculo de sal, la unidad de contención especial estaba colocando mi antigua orden de trabajo sobre un pedestal de piedra. Cada vez que el líder de la unidad golpeaba el suelo con su maletín, la mancha en mi cuello se expandía 1 centímetro más. Estaban haciendo un ritual de llamado a distancia, usando mis restos biológicos que dejé en la oficina. «Ellos no buscan matarte, Julián», dijo una voz a mis espaldas. Me giré y vi a una mujer anciana, sentada en una banca, vestida con un rebozo negro. Sus ojos eran normales, pero estaban llenos de una tristeza infinita. «Ellos buscan que seas el puente. Eres el primer técnico que vio el nivel 44 y salió con vida. Tu miedo es la fibra óptica que necesitan para que el murmullo llegue a otras ciudades. Si no te detienes, Querétaro será la siguiente estación de la línea 6. La mujer me entregó una pequeña botella de vidrio que contenía un líquido transparente y denso. Es agua de la cimentación original de la basílica, de antes de que pusieran el concreto. Es la única cura, pero el precio es alto. Tienes que verterla sobre la mancha y luego tienes que regresar al túnel. Solo puedes cerrar la puerta desde adentro». La mujer desapareció antes de que pudiera preguntarle quién era, dejando solo un rastro de olor a rosas frescas en el aire viciado del parque. Miré la botella y luego miré mis manos, que ya empezaban a parecerse a las de la criatura que vi en Texcoco. Tenía 2 opciones: convertirme en el paciente cero de una plaga de rezo negro que consumiría el país, o regresar al corazón de la oscuridad para intentar sellarla con mi propia existencia. La mancha en mi cuello pulsó con una violencia extrema, como si supiera que tenía la cura en mis manos. El murmullo se convirtió en un grito de agonía que salía de todos los postes de luz del parque. Me vertí el líquido sobre el cuello. El dolor fue como si me estuvieran arrancando la piel con pinzas calientes. La mancha rosácea empezó a burbujear y a desprenderse en jirones de carne muerta que olían a azufre. Grité hasta que mis cuerdas vocales se desgarraron, pero cuando el dolor cesó, sentí una claridad mental que no tenía desde que bajé a las vías. La vibración eléctrica desapareció. Mi sombra en el suelo volvió a ser normal, pero la marca seguía ahí, ahora como una cicatriz profunda y oscura, un recordatorio de que mi contrato con el nivel 44 era permanente. Caminé hacia mi coche. Ya no tenía miedo, sabía lo que tenía que hacer. Puse el GPS con destino a la Ciudad de México, específicamente a la estación La Villa Basílica. En el camino, la radio ya no emitía mi voz, pero el silencio era aún más inquietante. Al llegar a la caseta de entrada a la ciudad, vi a un miembro de la unidad de contención especial parado en la cabina de cobro. Me miró, vio la cicatriz en mi cuello y me entregó un ticket que solo tenía un número grabado: 44. El sistema me estaba esperando. El metro me estaba llamando a casa. Pero esta vez no iba como una presa, sino como un virus en su propia red. Si ellos querían usar mi fe, les daría algo que su frecuencia no podría procesar. Mientras manejaba por la avenida Insurgentes Norte, vi cómo las luces de la ciudad empezaban a parpadear siguiendo el ritmo de mi propia respiración. Yo ya no era Julián, el técnico de mantenimiento. Era el error en el sistema que estaba a punto de colapsar la estación fantasma. Llegué al estacionamiento de la Basílica a las 3:00 am. La neblina era tan espesa que ocultaba la cúpula del templo. Caminé hacia la entrada del metro, sintiendo cómo el pavimento vibraba bajo mis pies. La rejilla de ventilación soltaba un aire caliente que olía a sal marina y flores muertas. Saqué mi navaja de trabajo y la apreté con fuerza. Sabía que al bajar esas escaleras ya no habría vuelta atrás. Pero antes de entrar, miré al cielo y vi una sola estrella brillando a través de la niebla. Fue el último momento de luz que vería en mucho tiempo. Bajé al andén. El tren de pruebas ya estaba ahí, con las puertas abiertas, esperándome. No había conductor, no había pasajeros. Solo el sonido del murmullo saliendo de los vagones, una invitación final a la fila. Subí al tren y las puertas se cerraron con un golpe seco que resonó en todo el túnel. El convoy empezó a moverse, no hacia la siguiente estación, sino hacia el desvío que no aparece en los planos. El nivel 44 estaba a solo unos minutos de distancia, y yo estaba listo para la confrontación final.
Llegué a Querétaro con el sol del mediodía golpeando el parabrisas, tratando de convencerme de que la distancia física era suficiente para romper un vínculo metafísico. Me registré en un hotel de paso cerca de la carretera, un lugar de esos que no piden identificación y donde el anonimato es la moneda de cambio. Sin embargo, al cerrar la puerta de la habitación 404, el silencio no fue de paz, sino de vacío. Al quitarme la camisa frente al espejo del tocador, solté un grito ahogado que se quedó atrapado en mi garganta. En la base de mi cuello, justo donde comienza la línea del cabello, la pequeña irritación que sentí en el túnel se había transformado en una mancha rosácea, de piel gruesa y rugosa, carente de poros, que pulsaba con un ritmo propio, totalmente ajeno a mi latido cardíaco. La mancha no me dolía, pero al tocarla sentí una vibración eléctrica que subió directamente a mi cerebro, trayendo consigo un flashazo del nivel 44, la imagen de los peregrinos sin ojos caminando en el barro de sal. Entendí con horror que no me habían dejado ir, me habían marcado como una antena biológica para extender su red de rezo negro fuera de la capital. Intenté tallar la mancha con alcohol, pero el tejido era más duro que el cuero y parecía alimentarse de cualquier químico que le pusiera encima. Me senté en la orilla de la cama, escuchando cómo el aire acondicionado del hotel empezaba a emitir un zumbido que, poco a poco, se sincronizaba con la pulsación de mi cuello. Shup, shup. El murmullo ya no venía de los túneles, venía de mi propio sistema nervioso. Desesperado por distraerme, encendí la televisión, buscando el ruido caótico que me había salvado en el metro, pero todos los canales mostraban estática. No era la nieve gris de siempre, eran patrones geométricos que recordaban a la piedra volcánica labrada de la estación fantasma. De pronto, la estática formó una imagen. Una toma de seguridad en blanco y negro del andén de la villa. En la pantalla, un tren llegaba a la estación, pero al abrirse las puertas, no bajaba gente, sino que salía una niebla espesa que se arrastraba por el suelo como un animal hambriento. Un mensaje en texto rojo cruzó la pantalla. La red de transporte es infinita. El nivel 44 es el origen. No puedes huir de lo que llevas en la sangre. Apagué la televisión, pero el sonido no se detuvo. Ahora salía de mi propia mochila. Saqué la laptop que había dado por muerta y vi que la pantalla estaba encendida, a pesar de no estar conectada y tener la batería agotada. El archivo de audio de la central de abasto se había corrompido. Ahora, entre los gritos de los comerciantes, se escuchaba una oración en latín, la misma que había leído en el mapa viejo: Ubi fides deficit, ibi umbra incipit. Los archivos de la constructora empezaron a abrirse solos, revelando fotos que no había visto antes. Ingenieros de 1970 posando frente a la oquedad de sal, pero sus rostros estaban borrados con tinta negra, excepto por uno que se parecía demasiado a mi jefe de turno. Decidí que no podía quedarme quieto mientras mi cuerpo se convertía en un receptor de esa cosa. Salí del hotel y subí a mi coche, conduciendo sin rumbo por las avenidas de Querétaro, esperando que el movimiento confundiera la señal. Al encender la radio para buscar noticias, el dial se bloqueó en la frecuencia 66.6 FM. Lo que escuché no fue música, fue el reporte de tráfico de la Ciudad de México, pero la voz del locutor era la mía. Julián informa que hay un retraso importante en la línea 6 debido a que un alma se resiste a entrar a la fila. Se recomienda a los usuarios cerrar los ojos y empezar a caminar hacia el norte. Frené en seco en medio de una calle desierta. El pánico me estaba nublando la vista. Miré por el retrovisor y vi que en el asiento trasero no había nadie, pero el cristal estaba empañado con una figura humana que parecía estar rezando contra el vidrio. La mancha en mi cuello ardió con la intensidad de una quemadura de cigarrillo y sentí como mis propios dedos se alargaban, volviéndose torpes y nudosos. El protocolo de sustitución estaba acelerándose. El túnel estaba reclamando su propiedad a través de los kilómetros, usando las ondas de radio y la estática como puentes hacia mi nueva ubicación. Bajé del coche y entró a una tienda de conveniencia abierta las 24 horas, buscando el contacto con otras personas, pero al entrar, los 3 clientes y el cajero se detuvieron en seco. Se giraron hacia mí con la misma coordinación mecánica que los peregrinos del metro.
No tenían ojos. En su lugar, tenían esas cuencas lisas cubiertas de piel rosada. No eran personas reales, eran proyecciones de la red que ya había colonizado ese lugar. El cajero abrió la boca y en lugar de preguntarme qué quería, soltó un chorro de sal amarga sobre el mostrador mientras emitía el silbido agudo que usaban para marcar el inicio del relevo. Escapé de la tienda y corrí hacia un parque cercano, sintiendo que mis piernas ya no respondían a mis órdenes, sino al ritmo del murmullo que ahora era un rugido en mis oídos. Me desplomé bajo un árbol, tocando la tierra, buscando desesperadamente una conexión con algo natural que no estuviera contaminado por el concreto del metro. Al enterrar mis manos en la tierra, la mancha de mi cuello se calmó por un segundo. Entendí que la red de rezo negro solo puede viajar a través de estructuras creadas por el hombre: cables, ondas, concreto, metal. El nivel 44 era una infección de la arquitectura urbana, un parásito de la civilización. Pero el parque estaba rodeado de edificios, y cada ventana era un ojo de estática observándome. Mi laptop, que seguía en mi mochila, empezó a emitir un calor intenso, quemándome la espalda. La saqué y vi que estaba transmitiendo un video en vivo. Era una cámara térmica instalada en el nivel 44. En el centro del círculo de sal, la unidad de contención especial estaba colocando mi antigua orden de trabajo sobre un pedestal de piedra. Cada vez que el líder de la unidad golpeaba el suelo con su maletín, la mancha en mi cuello se expandía 1 centímetro más. Estaban haciendo un ritual de llamado a distancia, usando mis restos biológicos. «Ellos no buscan matarte, Julián», dijo una voz a mis espaldas. Me giré y vi a una mujer anciana, sentada en una banca, vestida con un rebozo negro. Sus ojos eran normales, pero estaban llenos de una tristeza infinita. «Ellos buscan que seas el puente. Eres el primer técnico que vio el nivel 44 y salió con vida. Tu miedo es la fibra óptica que necesitan para que el murmullo llegue a otras ciudades. Si no te detienes, Querétaro será la siguiente estación de la línea 6. La mujer me entregó una pequeña botella de vidrio que contenía un líquido transparente y denso. Es agua de la cimentación original de la basílica, de antes de que pusieran el concreto. Es la única cura, pero el precio es alto. Tienes que verterla sobre la mancha y luego tienes que regresar al túnel. Solo puedes cerrar la puerta desde adentro». La mujer desapareció antes de que pudiera preguntarle quién era, dejando solo un rastro de olor a rosas frescas en el aire viciado del parque. Miré la botella y luego miré mis manos, que ya empezaban a parecerse a las de la criatura que vi en Texcoco. Tenía 2 opciones: convertirme en el paciente cero de una plaga de rezo negro que consumiría el país, o regresar al corazón de la oscuridad para intentar sellarla con mi propia existencia. La mancha en mi cuello pulsó con una violencia extrema, como si supiera que tenía la cura en mis manos. El murmullo se convirtió en un grito de agonía que salía de todos los postes de luz del parque. Me vertí el líquido sobre el cuello. El dolor fue como si me estuvieran arrancando la piel con pinzas calientes. La mancha rosácea empezó a burbujear y a desprenderse en jirones de carne muerta que olían a azufre. Grité hasta que mis cuerdas vocales se desgarraron, pero cuando el dolor cesó, sentí una claridad mental que no tenía desde que bajé a las vías. La vibración eléctrica desapareció. Mi sombra en el suelo volvió a ser normal, pero la marca seguía ahí, ahora como una cicatriz profunda y oscura, un recordatorio de que mi contrato con el nivel 44 era permanente. Caminé hacia mi coche. Ya no tenía miedo, sabía lo que tenía que hacer. Puse el GPS con destino a la Ciudad de México, específicamente a la estación La Villa Basílica. En el camino, la radio ya no emitía mi voz, pero el silencio era aún más inquietante. Al llegar a la caseta de entrada a la ciudad, vi a un miembro de la unidad de contención especial parado en la cabina de cobro. Me miró, vio la cicatriz en mi cuello y me entregó un ticket que solo tenía un número grabado: 44. El sistema me estaba esperando. El metro me estaba llamando a casa. Pero esta vez no iba como una presa, sino como un virus en su propia red. Si ellos querían usar mi fe, les daría algo que su frecuencia no podría procesar. Mientras manejaba por la avenida Insurgentes Norte, vi cómo las luces de la ciudad empezaban a parpadear siguiendo el ritmo de mi propia respiración. Yo ya no era Julián, el técnico de mantenimiento.
Era el error en el sistema que estaba a punto de colapsar la estación fantasma. Llegué al estacionamiento de la Basílica a las 3:00 am. La neblina era tan espesa que ocultaba la cúpula del templo. Caminé hacia la entrada del metro, sintiendo cómo el pavimento vibraba bajo mis pies. La rejilla de ventilación soltaba un aire caliente que olía a sal marina y flores muertas. Saqué mi navaja de trabajo y la apreté con fuerza. Sabía que al bajar esas escaleras ya no habría vuelta atrás. Pero antes de entrar, miré al cielo y vi una sola estrella brillando a través de la niebla. Fue el último momento de luz que vería en mucho tiempo. Bajé al andén. El tren de pruebas ya estaba ahí, con las puertas abiertas, esperándome. No había conductor, no había pasajeros. Solo el sonido del murmullo saliendo de los vagones, una invitación final a la fila. Subí al tren y las puertas se cerraron con un golpe seco que resonó en todo el túnel. El convoy empezó a moverse, no hacia la siguiente estación, sino hacia el desvío que no aparece en los planos. El nivel 44 estaba a solo unos minutos de distancia, y yo estaba listo para la confrontación final. El tren de pruebas se deslizaba por las vías con una suavidad antinatural, como si flotara sobre un colchón de estática magnética. No había el traqueteo habitual del metal contra el metal, solo el zumbido eléctrico que hacía vibrar la cicatriz en mi cuello, recordándome que ya no era un intruso, sino parte de la red. Al entrar en el ramal secreto, las luces del vagón parpadearon 3 veces antes de apagarse por completo, dejando que la única iluminación fuera el resplandor azulado que emanaba de las paredes del túnel, donde la sal marina parecía haber cristalizado en patrones geométricos complejos. El tren se detuvo sin frenar, las puertas se abrieron hacia la estación fantasma, y ahí, esperándome en el centro del andén de piedra volcánica, estaba la unidad de contención especial en formación de guardia. Caminé hacia ellos con la navaja de trabajo abierta en mi mano, aunque sabía que el acero era inútil contra lo que habitaba en ese lugar. Los hombres de traje negro no se movieron. Sus cuerpos estaban rígidos, pero sus sombras en las paredes se retorcían con una furia silenciosa, rezando letanías que hacían que el aire pesara como el plomo. El líder de la unidad dio un paso al frente y se quitó el cubrebocas táctico con una lentitud deliberada. Mi corazón se detuvo por un segundo. No era un extraño, ni un agente del gobierno. Era el ingeniero Aranda, el hombre que me había contratado hace 15 años, el mismo que me había enseñado a leer los planos del metro y que supuestamente se había jubilado por problemas de salud hacía 3 años. Su rostro estaba igual, pero sus ojos eran 2 pozos de obsidiana, carentes de blanco, reflejando la estática del nivel 44. «Bienvenido a casa, Julián», dijo Aranda, y su voz no salió de su boca, sino que resonó directamente en los altavoces de la estación fantasma. «Sabíamos que el agua de la cimentación te traería de vuelta. Es la única sustancia que puede estabilizar la frecuencia de un anclaje cuando el cuerpo empieza a rechazar la sustitución. No regresaste para destruirnos. Regresaste porque tu cicatriz necesita alimentarse del origen». «¿Qué es este lugar, Aranda?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme mientras veía cómo los peregrinos sin ojos empezaban a rodear el andén. «Esto no es mantenimiento. Esto es un sacrificio masivo. Estás usando el metro para alimentar a algo que no pertenece a este mundo». Aranda sonrió, una mueca que estiró su piel hasta casi romperla. Caminó hacia el borde del altar de cables y señaló hacia la oscuridad que se abría debajo del pedestal de piedra. Debajo de nosotros no había tierra. Había una red infinita de raíces negras que se entrelazaban con cables de fibra óptica, transmitiendo pulsos de luz rosácea hacia la superficie. Entendí entonces el secreto. La Ciudad de México no fue construida sobre un lago, fue construida sobre un organismo milenario que se alimenta de la fe y el movimiento. Los aztecas lo llamaban de una forma, los españoles de otra, pero el metro era el sistema circulatorio perfecto para mantenerlo vivo y conectado a cada habitante de la capital. «El metro es el órgano más grande de la ciudad, Julián», explicó Aranda mientras los peregrinos empezaban a susurrar mi nombre. «Cada boleto pagado, cada paso en el transbordo, cada rezo en la basílica es un bit de energía que recolectamos para mantener la estabilidad del suelo.
Si este organismo muere, la ciudad se hunde en el vacío. La unidad de contención no oculta un monstruo. Protegemos la infraestructura de la realidad. El nivel 44 es el procesador central, y tú, Julián, fuiste elegido para ser el nuevo administrador del flujo. Me di cuenta de que mi propia sombra ya no estaba en el suelo. Se había despegado de mis pies y estaba caminando hacia el altar, fundiéndose con las raíces negras. Sentí una pérdida de voluntad abrumadora, como si mis recuerdos estuvieran siendo borrados para dejar espacio al código de programación del túnel. Miré a los peregrinos. No eran desaparecidos, eran voluntarios. Personas que habían entregado su identidad para que la ciudad pudiera seguir en pie. El terror de protocolo no era una conspiración de silencio, era una gestión de recursos humanos en el nivel más oscuro de la existencia. Si el sistema es tan perfecto, ¿por qué la mancha? ¿Por qué la sustitución? Logré articular, sintiendo que mis dedos se volvían rígidos de nuevo. Porque el sistema tiene fugas, respondió Aranda, acercándose tanto que pude oler la sal amarga en su aliento. A veces, la frecuencia se desborda y crea anomalías, como el nahual de Texcoco o los niños del Zócalo. Son errores de renderizado de la realidad que el nivel 44 no puede procesar. Tu trabajo será entrar en la red, localizar esas fugas y sellarlas desde el interior. Serás el técnico de mantenimiento de lo imposible. En ese momento el altar empezó a brillar con una intensidad insoportable. Los cables de fibra óptica se levantaron como serpientes hambrientas y empezaron a enredarse en mis piernas. No sentí dolor, sentí una conexión absoluta. Empecé a ver a través de todas las cámaras de seguridad del metro al mismo tiempo. Vi a la gente en Pantitlán, vi los túneles vacíos de la línea 12, vi el aire frío de Barranca del Muerto. Era una sobrecarga sensorial que estaba borrando a Julián para convertirlo en el usuario raíz del sistema. «Acepta el contrato, Julián», susurró la voz de mi madre desde el altar. «Acepta y el murmullo se detendrá para ti. Serás eterno dentro de las vías. Serás el alma de la ciudad». Estuve a punto de soltar la navaja y dejarme llevar, pero la cicatriz en mi cuello, la que había sido curada con el agua antigua, empezó a arder con una luz blanca. El agua de la cimentación no era solo una cura, era un virus de pureza diseñado por los arquitectos originales para colapsar el sistema si éste se volvía demasiado hambriento. Al tocar el altar con mi mano marcada, una descarga de energía blanca recorrió todos los cables de fibra óptica. El brillo rosáceo fue sustituido por un resplandor cegador que hizo que Aranda y la unidad de contención retrocedieran gritando. El sistema empezó a reiniciarse. Los peregrinos sin ojos cayeron al suelo como marionetas a las que les cortan los hilos. La estación fantasma empezó a temblar violentamente y pedazos de piedra volcánica empezaron a desprenderse del techo. Había provocado un error crítico en el nivel 44. No estaba salvando a la ciudad, estaba desconectando el soporte vital que la mantenía a flote sobre el organismo milenario. «¿Qué has hecho?», aulló Aranda, cuya piel empezaba a deshacerse, revelando que su cuerpo era solo una carcasa de cables y sal. «Si desconectas el nivel 44, la grieta se abrirá en la superficie. La basílica caerá. Prefiero una ciudad que se hunde a una ciudad que se alimenta de sus propios hijos», respondí, clavando mi navaja en el procesador central hecho de raíces. Un sonido ensordecedor, como el grito de un animal del tamaño de una montaña, recorrió todo el túnel. El suelo se abrió bajo mis pies y caí en una espiral de luz y sombra. Lo último que vi fue a Aranda desintegrándose mientras la estación fantasma era succionada por el vacío que ella misma había intentado contener. El murmullo se convirtió en un silencio absoluto, un silencio que dolió más que cualquier ruido. Desperté en el andén de la Villa Basílica. Eran las 5:00 AM y el primer tren real del día estaba llegando. La gente empezó a bajar, personas normales con ojos que parpadeaban, quejándose del frío y de la falta de sueño. Me miré las manos. Eran humanas de nuevo. Toqué mi cuello. La cicatriz había desaparecido, dejando solo una piel suave y nueva. Parecía que todo había sido un sueño. Pero cuando el tren se fue y el túnel quedó en silencio por un segundo, escuché algo. No fue un murmullo, fue un latido. Un latido profundo, rítmico, que venía de debajo de mis pies.
Caminé hacia la salida del metro. Al llegar a la superficie, vi que la basílica seguía ahí, pero había una grieta inmensa que cruzaba la explanada principal, una grieta que no estaba ahí el día anterior. La gente la rodeaba con curiosidad, y los trabajadores de mantenimiento ya estaban poniendo vallas de seguridad. Miré hacia el interior de la grieta y, por un segundo, vi un destello rosáceo en el fondo, a 44 metros de profundidad. El nivel 44 no había desaparecido. Solo se había quedado sin administrador. Y mientras caminaba lejos de la estación, sentí que mi sombra, aunque ahora estaba pegada a mis pies, ya no seguía mis movimientos. Estaba caminando un paso por delante de mí, guiándome hacia la siguiente fuga, hacia el siguiente lugar donde la realidad se estaba rompiendo. El contrato no se había roto, solo había cambiado de términos. La grieta en la basílica fue solo el primer síntoma de un fallo multiorgánico en la infraestructura de la ciudad. Salí del perímetro de seguridad justo cuando las primeras unidades del ejército llegaban para acordonar la zona, pero no venían a proteger a la gente. Venían a escoltar a los camiones de la unidad de contención especial. Desde mi posición en una de las calles laterales de la colonia Villa de Guadalupe, pude ver cómo bajaban bobinas de fibra óptica negra y tanques de nitrógeno líquido hacia la profundidad de la fisura. El nivel 44 estaba sangrando información y la red estaba intentando tapar la herida antes de que el público entendiera que el suelo que pisaban ya no era estable. Mi conexión con el sistema, aunque mermada tras el colapso del altar, seguía activa. Podía sentir un hormigueo eléctrico en las yemas de mis dedos cada vez que pasaba cerca de un registro de alcantarilla o una antena de telefonía. Caminé hacia el centro histórico, buscando la densidad de gente para ocultarme, pero la ciudad misma parecía estar transformándose en mi contra. Al llegar al Palacio de Bellas Artes, noté que el mármol blanco del edificio tenía vetas de un color rosáceo que no recordaba. Eran como capilares que subían por las columnas, latiendo con la misma frecuencia que el metro. Entré al vestíbulo principal, aprovechando el flujo de turistas, y el aire ahí dentro era denso, saturado de ese olor a ozono y flores muertas que ya era mi sombra personal. Miré hacia la gran cúpula y vi que las lámparas de cristal no vibraban por el tráfico exterior, sino por un sonido que venía de los cimientos profundos. El murmullo había regresado, pero esta vez no era un rezo, era un grito de auxilio del organismo que yo había intentado desconectar. En el centro del palacio, frente al mural de Rivera, el aire empezó a ondularse como si fuera agua. Vi cómo la gente pasaba de largo, ignorando que el espacio-tiempo se estaba doblando a su alrededor. Pero yo podía ver las fugas. Una mujer se detuvo a tomar una foto, y por un segundo, su brazo desapareció en una mancha de estática para reaparecer un segundo después. Pero su piel ahora era de esa textura rugosa y rosada del túnel. Ella no sintió nada, pero yo vi el terror en su mirada cuando intentó soltar el celular, y este se quedó pegado a su mano como si fueran un solo organismo. El nivel 44 ya no necesitaba estaciones secretas para procesar a la gente. Estaba empezando a asimilarnos directamente en la superficie, convirtiendo la arquitectura icónica de México en puntos de anclaje biológico. Mi celular empezó a recibir miles de notificaciones al mismo tiempo. No eran mensajes, eran códigos de error del sistema de señalización del metro. Línea 2, colapso de realidad en Zócalo. Línea 7, inversión térmica de conciencia en Barranca del Muerto. Línea 1, desaparición de masa crítica en Pino Suárez. La red estaba entrando en una fase de reinicio forzado, y yo era el único que tenía los privilegios para detenerlo. Me senté en una banca de la Alameda Central, sintiendo que el pavimento bajo mis pies se volvía blando, casi viscoso. Abrí mi laptop y sin necesidad de contraseñas, entré al núcleo del sistema. Lo que vi en el monitor me heló la sangre. El organismo subterráneo no estaba muriendo. Estaba despertando por completo porque ya no había un administrador que filtrara su hambre. «No puedes detenerlo desde afuera, Julián», dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a Aranda. No era el Aranda de cables y sal que vi en el túnel, sino una proyección holográfica que salía directamente de la pantalla de un anuncio publicitario cercano. Su rostro estaba pixelado, distorsionado por la interferencia, pero su tono era de una calma desesperante. La grieta en la basílica fue el inicio del vaciado.
Si el nivel 44 no recibe un sacrificio de fe masivo en las próximas 3 horas, la ciudad dejará de ser una ubicación física para convertirse en un registro de datos en el vacío. Bellas Artes es el siguiente nodo en caer. El organismo está buscando un nuevo cerebro, Julián. Un procesador humano que pueda manejar el flujo de dolor de 9 millones de personas sin volverse loco. Estás en el lugar correcto, en el momento exacto. No voy a ser tu nuevo administrador, Aranda. Respondí mientras veía cómo las estatuas de la Alameda empezaban a girar sus cabezas para mirarme. Prefiero que todo esto desaparezca a seguir alimentando a esa cosa. Incluso si eso significa que tu madre desaparezca también, preguntó la proyección con una sonrisa estática. Ella está ahora mismo en la línea de la basílica, buscando respuestas sobre tu paradero. Si el sistema colapsa, ella será la primera pieza de información que borraremos para ahorrar memoria. El metro no olvida, Julián. El metro archiva o elimina. Tú decides qué hacer con su expediente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Entendí que la unidad de contención especial había movido las piezas para forzar mi regreso. No era una lucha por la verdad, era un chantaje existencial. Miré hacia el Palacio de Bellas Artes y vi que las puertas principales se habían cerrado, pero no con metal, sino con una membrana de tejido orgánico que latía con fuerza. Los gritos de la gente atrapada dentro empezaron a filtrarse, pero no sonaban a terror, sonaban a ese murmullo rítmico que yo tanto odiaba. Estaban siendo formateados. Corrí hacia el edificio, sintiendo que cada paso me costaba más trabajo, como si la gravedad estuviera aumentando solo para mí. Al llegar a la entrada, puse mi mano sobre la membrana. La cicatriz en mi cuello, aunque ya no era visible, ardió con una intensidad que me hizo caer de rodillas. Mi conciencia se expandió de nuevo y pude ver la red completa de la ciudad. El Estadio Azteca estaba emitiendo una señal de baja frecuencia que estaba haciendo que miles de personas en los alrededores entraran en un estado de trance. La torre latinoamericana estaba actuando como un pararrayos de fe, absorbiendo los pensamientos de la gente y enviándolos directamente al nivel 44 a través de los cables del elevador. Era un ecosistema de horror perfecto, una máquina de procesar almas que usaba el turismo, el deporte y la religión como lubricantes. Entré a Bellas Artes a través de una grieta en la realidad que se abrió en el muro lateral. El interior ya no era un museo. Las pinturas de los muralistas se estaban desprendiendo de las paredes, volviéndose tridimensionales, figuras de carne y óleo que caminaban por los pasillos recitando protocolos de mantenimiento. En el escenario principal, donde debería estar la orquesta, había una masa de fibra óptica y restos humanos que formaban un nuevo altar, más grande y complejo que el de la basílica. En el centro de esa masa vi a mi madre. Estaba suspendida por cables que se conectaban a su nuca, con los ojos cerrados, pero sus labios se movían sin descanso. Estaba rezando, pero no a Dios, sino al sistema. Estaba alimentando el nodo de Bellas Artes con su propio miedo por mí. Entendí que ella era el puente de seguridad que Aranda había mencionado. Si yo quería salvarla, tenía que conectarme al altar y ocupar su lugar, asumiendo la carga de información de toda la zona centro de la ciudad. Era la trampa perfecta. Para salvar a la persona que amaba, tenía que convertirme en el monstruo que quería destruir. «Conéctate, Julián», susurró el edificio entero, con las miles de voces de los atrapados. «Sé el administrador. Danos orden. Danos paz. El sistema es amor. El metro es el camino». Saqué mi navaja, pero esta vez no era para cortar cables. Era para hacerme una incisión en la base del cráneo, justo donde la red necesitaba conectarse. Si iba a entrar, no lo haría como un esclavo, sino como un caballo de Troya. Iba a inundar el nivel 44 con el único archivo que el sistema no podía procesar, el perdón. El perdón es una variable ilógica, una anomalía que no genera energía, sino que la disipa. Iba a perdonar a Aranda, a la unidad de contención y a la ciudad misma por su indiferencia. Me acerqué al altar de fibra óptica. El aire chisporroteaba con electricidad estática. Pude sentir el latido del organismo subterráneo justo debajo de mis pies, un latido que ahora era de expectación. Mi madre abrió los ojos por un segundo y, aunque estaban velados por la neblina rosácea, vi una lágrima correr por su mejilla.
Fue la señal que necesitaba. Me conecté. El dolor no se puede describir con palabras. Fue como si me inyectaran metal líquido en las venas mientras mi cerebro era escaneado por 1.000.000 de láseres al mismo tiempo. Mi identidad se disolvió en milisegundos. Ya no era Julián, era la línea 6. Era el transbordo de la raza, era el túnel de Tacubaya. Pero en medio de ese océano de datos de rezo negro, mantuve una pequeña isla de pensamiento, el rostro de mi madre. Y desde esa isla empecé a enviar el pulso de perdón a través de toda la red. El sistema gritó. No un grito de animal, sino un grito de error de sistema. Las luces de todo el centro histórico estallaron. El Palacio de Bellas Artes tembló desde sus cimientos y la membrana orgánica de las puertas se deshizo en cenizas. Sentí cómo el organismo subterráneo se contraía, rechazando la frecuencia de mi perdón como si fuera un veneno. La red empezó a colapsar, pero no hacia el vacío, sino hacia una desconexión real. Pero el nivel 44 no se rinde fácilmente. Antes de que el vínculo se rompiera, sentí una fuerza inmensa tirando de mí hacia abajo, hacia el nivel más profundo, el nivel 99, donde la conciencia original del organismo reside. Me estaban arrastrando al sótano de la realidad para borrarme definitivamente. «Julián, no lo sueltes». Escuché la voz de mi madre, esta vez real, gritando desde el escenario. El Palacio de Bellas Artes empezó a hundirse. No era una metáfora. El suelo estaba cediendo bajo el peso de la inconsistencia de la realidad. Estábamos a punto de ser tragados por la grieta que yo mismo había provocado al intentar salvarla. La ciudad estaba despertando de su letargo inducido, y el despertar iba a ser violento. El Palacio de Bellas Artes no se hundió en la tierra, se hundió en el tiempo. Mientras caía por la brecha del escenario, vi cómo el mármol se convertía en arena, y los murales de Rivera se transformaban en escenas de un futuro que todavía no ocurría. Atravesé el nivel 44, el 66, y seguí descendiendo hasta llegar a un lugar donde el aire ya no existe, el nivel 99. Aquí, en el sótano absoluto de la realidad mexicana, no hay túneles de concreto ni cables de fibra óptica. Es una cámara de proporciones astronómicas hecha de hueso petrificado y obsidiana, donde el corazón del organismo late con la fuerza de un volcán a punto de estallar. En el centro de este vacío, flotando en una sustancia que parecía mercurio líquido, estaba la conciencia raíz. Una masa de rostros humanos que se movían y cambiaban constantemente. Todos los que alguna vez se perdieron en el metro, fundidos en un solo procesador biológico de dolor. Me puse de pie sobre una superficie que se sentía como carne fría. Mi cuerpo ya no era sólido, era una red de pulsos eléctricos que apenas mantenía la forma de un hombre. Frente a mí, los rostros del organismo se detuvieron y, al unísono, formaron una sola cara, la mía. Pero era un Julián que nunca había sufrido, un Julián que nunca había bajado a las vías. El organismo estaba intentando tentarme con la versión perfecta de mi vida a cambio de que dejara de enviar el pulso de perdón. Solo tienes que aceptar el archivo de olvido, dijeron los millones de voces en mi cabeza. Borraremos a tu madre, borraremos el túnel, borraremos la cicatriz. Podrás volver a casa y despertar como si nada de esto hubiera pasado. Solo necesitamos que te conviertas en el nuevo núcleo. Miré hacia arriba y, a través de los kilómetros de estratos de realidad, pude ver la superficie de la ciudad. Era un caos total. Las estaciones del metro habían brotado del suelo como tumores de concreto. La estación Pino Suárez estaba ahora en medio de la Plaza de la Constitución, y la línea 6 había emergido como una serpiente de metal que rodeaba la basílica. La unidad de contención especial, desesperada, había activado el protocolo de borrado total, enviando una señal de alta frecuencia que estaba empezando a desintegrar los edificios y a la gente por igual, para limpiar la zona de la infección. La ciudad estaba siendo borrada desde abajo por el organismo y desde arriba por sus propios protectores. El perdón era lo único que mantenía el equilibrio, pero mi energía se estaba agotando. «No quiero tu olvido», le grité al núcleo de rostros. «Prefiero el dolor de la verdad que la paz de tu simulación. El metro no es el camino, es la cárcel que nosotros mismos construimos con nuestro miedo».
Saqué el último fragmento de mi conciencia, el recuerdo más puro que tenía. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina de la casa de mi abuelo en Texcoco. Era un sonido que no tenía frecuencia eléctrica, que no se podía digitalizar ni procesar. Lo inyecté directamente en el mercurio líquido del nivel 99. El efecto fue como arrojar una brasa encendida en un tanque de combustible. La conciencia raíz empezó a convulsionar. El perdón, alimentado por la nostalgia pura, se convirtió en una onda de choque que empezó a desmantelar la estructura misma del organismo. Los rostros se separaron, las raíces de fibra óptica se secaron y la obsidiana empezó a romperse con el sonido de un trueno eterno. Sentí como el vínculo con mi madre se tensaba hasta el punto de ruptura. Ella seguía arriba, en el Palacio de Bellas Artes, pero ahora estaba libre de los cables. La ciudad empezó a reubicarse. Las estaciones que habían emergido empezaron a ser succionadas de nuevo por la tierra, pero esta vez de forma natural, sin el hambre del sacrificio. El nivel 99 estaba colapsando sobre sí mismo, llevándose consigo todo el código corrupto de la unidad de contención especial y el ego de Aranda. Yo estaba en el centro de la implosión, sintiendo cómo cada bit de Julián era dispersado por el viento del vacío. No iba a morir, iba a ser distribuido por toda la red como un antivirus permanente. En el último segundo de mi existencia física, vi a Aranda por última vez. Su proyección holográfica se estaba desvaneciendo, pero sus ojos de obsidiana lloraban sal amarga. «Lograste lo que nadie pudo, Julián», susurró. «Desconectaste el motor de la fe. Ahora la ciudad tendrá que aprender a caminar sola, sin milagros y sin sacrificios. Pero ten cuidado, el vacío que dejas no se quedará vacío por mucho tiempo». El nivel 99 se cerró con un parpadeo de luz blanca y, por primera vez en la historia de la Ciudad de México, el murmullo se detuvo por completo. Hubo un segundo de silencio absoluto en los 226 kilómetros de túneles. Un silencio que llegó hasta el corazón de cada habitante. Desperté a las 6:00 AM, acostado en la explanada de la Basílica de Guadalupe. El suelo estaba frío y cubierto de una fina capa de sal blanca que el viento empezaba a dispersar. La grieta inmensa ya no estaba. En su lugar, solo había una cicatriz en el pavimento, casi imperceptible. Me levanté y vi que la gente empezaba a caminar hacia el metro para ir a trabajar, como cada mañana. Parecía que nada había cambiado, pero al mirar sus ojos, noté algo distinto. Ya no tenían esa mirada perdida, ese rastro de trance inducido por la frecuencia del túnel. Eran dueños de sus propios pasos. Busqué a mi madre entre la multitud y la encontré sentada en una de las bancas, mirando hacia el templo con una expresión de paz que nunca le había visto. Me acerqué a ella, pero antes de que pudiera decir nada, ella me miró y sonrió. No dijo hola, ni me preguntó dónde había estado. Solo me tomó de la mano y me dijo: «El aire se siente más ligero hoy, ¿verdad?». Entendí que ella, al igual que todos los que estuvieron conectados al nodo de Bellas Artes, conservaba una memoria subconsciente de la liberación. El ciclo del rezo negro se había roto. Caminé hacia la entrada del metro La Villa Basílica. Bajé las escaleras, pero esta vez no sentí el peso en la espalda ni el hormigueo en la cicatriz. La estación se sentía como lo que debería ser: un lugar de tránsito, no un templo de sacrificio. Al pasar por el torniquete, el sensor emitió el sonido habitual, pero por un breve instante, la pantalla del validador mostró un mensaje que solo yo pude leer. Sistema desconectado. Usuario raíz, ausente. Modo, realidad autónoma. Sonreí y subí al tren. Hoy, la Ciudad de México sigue teniendo sus problemas. Hay retrasos, hay fallas técnicas y hay gente que desaparece. Pero ya no es por causa de un organismo milenario que se alimenta de nosotros. La unidad de contención especial fue disuelta y sus archivos quemados en un incendio accidental en las oficinas de Delicias. Aranda nunca fue encontrado, pero a veces, cuando viajo en la línea 6 y el tren se detiene entre estaciones, cierro los ojos y ya no escucho el murmullo. Escucho el sonido de la lluvia de Texcoco. Es el recordatorio de que la fe no necesita de túneles secretos ni de niveles profundos para ser real. Sin embargo, a veces, en las noches más frías,
Cuando el metro cierra sus puertas y el silencio es total, algunos trabajadores aseguran que todavía se puede ver una mancha de sal blanca en el andén de la basílica. Dicen que si pones el oído en el suelo, en el nivel 44, puedes escuchar el latido de un corazón que ya no es de carne, sino de metal y perdón. Ese es mi latido. Porque aunque regresé a la superficie, una parte de mí se quedó cuidando la puerta, asegurándose de que nadie vuelva a excavar lo que nunca debió ser despertado. Esta es la conclusión de mi reporte. No busques la estación fantasma, porque ya no existe como lugar físico. Búscala en el reflejo de tus propios ojos cuando parpadeas frente al espejo del vagón. Búscala en el silencio que queda después de un grito. Y si alguna vez sientes que el suelo vibra bajo tus pies de una forma extraña, no tengas miedo. Es solo la ciudad aprendiendo a respirar por su cuenta. Mi nombre es Julián, y este es el último mensaje que enviaré desde el sistema. La red ahora es tuya. Cuídala. El caso de Julián y el nivel 99 es quizás la historia más peligrosa que he compartido en este canal. Después de grabar este final, las luces de mi estudio parpadearon exactamente 3 veces. Dicen que el metro tiene una memoria que no se borra con un reinicio del sistema. Quiero preguntarte algo muy serio. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío repentino al pasar por el transbordo de una estación? ¿Has notado grietas nuevas en las paredes de tu estación habitual que parecen tener formas orgánicas? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Hay personas que aseguran que el nivel 44 se está mudando a otras ciudades con metro, como Monterrey o Guadalajara. Si este final te ha dejado pensando, dale like y comparte con alguien que use el transporte público todos los días. Necesitamos saber cuántos de nosotros estamos desconectados. Mi próximo video tratará sobre el archivo 1985, lo que las excavaciones del terremoto liberaron en el centro histórico. No te lo pierdas. Recuerda, la ciudad es solo la cáscara de algo mucho más grande. Mantén los ojos abiertos y, sobre todo, no olvides parpadear.